es lo que nosotros hemos definido como el proceso alimentario, que no es la cadena de valor, no es la cadena de suministro, aun cuando parezcan los nombres, ¿sí? Y el proceso alimentario incluye la consecución de los alimentos, no solo la producción, porque tras la producción hay unas dinámicas económicas en donde habitualmente están establecidas unas relaciones comerciales de fondo. Entonces el primer eslabón es la consecución de los alimentos, que pasa incluso por las formas como comunidades cazadoras, recolectoras consiguen sus alimentos. Hay otro eslabón que es el del intercambio, que no solamente está mediado por mecanismos de mercado, lo sabemos muy bien. Está ese otro eslabón de la transformación de los alimentos, que no es solamente la transformación industrial de los alimentos, que es la idea que nos trata de vender el poder corporativo, de que la mayoría de los alimentos no se transforman en nuestras cocinas, sino gracias a al dios industria, ¿sí? Está ese otro componente del consumo, ese otro eslabón, el eslabón de la nutrición, aprovechamiento biológico, y el eslabón de la regeneración de las condiciones vitales humanas y no humanas, materiales e inmateriales, que permiten que ese ciclo inicie. ¿Por qué me daba la tarea de explicar esto? Porque cuando se habla de financiarización, es decir, de la creciente injerencia del sector financiero en la toma de decisiones, ¿sí?, de orden económico, en donde la generación de riqueza ya no depende de la capacidad física de producir materias o de generar valor, ¿sí?, sino que depende de la especulación. A eso es uno de los rasgos fundamentales de la financiarización. Se cree que la financiación está interviniendo especialmente en el eslabón de la consecución o producción, si lo queremos llamar así, ¿sí?, y en el eslabón de lo que tendría que ver con la regeneración de todo. Cuando uno habla, por ejemplo, de economía verde, ¿sí?, de bonos de carbono, de todos esos proyectos que se están haciendo para intervenir en los territorios, supuestamente para salir de la crisis climática y aliviar la problemática de hambre, esas son cosas que se pueden atribuir al eslabón de la regeneración. Si estamos hablando de las consecuencias de la financiarización, por ejemplo, con la concentración de la tierra, del agua o de otros bienes comunes, ¿sí?, habitualmente uno está hablando de un componente que está muy relacionado con el eslabón de la consecución. El problema en materia alimentaria es que la financiarización está interviniendo en todos los eslabones del proceso alimentario. No hay uno solo que se le escape, ¿sí? Y voy a dar un ejemplo, que es, por ejemplo, para entenderlo mejor, que es en la cuestión de la dieta corporativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de dieta corporativa, por lo menos desde nuestra perspectiva, no estamos hablando de patrones alimentarios nocivos, ¿sí?, lo incluye. Pero recordemos que el origen de la palabra dieta, desde los origen greco-romano de la palabra, implica un régimen que impone una forma de ver el mundo distinta, ¿sí? Y la dieta corporativa tiene como una de sus características que reconfigura nuestra relación de seres humanos con el alimento. Y por supuesto eso tiene unas implicaciones gravísimas en salud, en la manera como vemos el tema alimentario, ¿sí? Hay una reconfiguración de eso. ¿Cómo está, por ejemplo, la financiarización interviniendo en la dieta corporativa, que además hace parte de los regímenes de dominación? Tú controlas el alimento y la forma de alimentarse la gente y le estás controlando un montón de dimensiones, incluyendo la dimensión política, ¿sí? La financiarización que ha generado este problema nos vende las falsas soluciones. Y una falsa solución es, por ejemplo, los bancos de alimentos, ¿sí?, para solucionar la gran tragedia que tiene que ver no solamente con la malnutrición o con la subnutrición, sino cómo solucionamos eso a través de los bancos de alimentos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta
que la lógica comercial de los bancos de alimentos, que está detrás de los bancos de alimentos, es primero reducir las supuestas pérdidas que tiene el sector agroindustrial cuando quedan sus excedentes alimentarios, pues están a punto de fenecer, ¿sí?, para empezar a entregarlos como caridad, ¿sí? En nuestros gobiernos, las organizaciones de bancos de alimentos están presionando altamente a nuestros estados para que las exenciones de impuestos se reduzcan, para que aumenten las exenciones de impuestos. Y por el hecho de donar esos productos que generalmente no son alimentos, son productos comestibles y bebibles ultraprocesados, y ustedes que vienen del área de la salud saben muy bien la importancia de la categorización de estos productos que ha hecho el profesor Monteiro desde Brasil, ¿sí? Carlos Monteiro desde Brasil. La mayoría de lo que entregan son productos comestibles ultraprocesados, ¿sí? Pero además están utilizando los canales financieros, ¿sí?, para que el ciudadano o la ciudadana del común empiece a entregar recursos de sus propios ahorros, de su propio trabajo, para nutrir la maquinaria de los bancos de alimentos. Entonces están utilizando el canal financiero, ¿sí?, para movilizar una falsa solución, no tocar la dieta corporativa, que tiene además unos impactos río arriba y río abajo sobre todo el proceso alimentario, y ahorita eso lo explico por qué, ¿sí? Pero es obvio que si las grandes corporaciones que están, y también en el sector salud ocurre, que además están asociadas con el sector financiero cada vez de una manera más estrecha, hacen negocios, coparticipan en los paquetes accionarios, definen las políticas, estrategias de los conglomerados, ¿sí? Si les quedan más recursos porque no se les cobra impuestos y además nosotros les estamos dando la plata para que los bancos de alimentos funcionen mejor, ¿en dónde queda ese otro recurso que ellos ganan de manera indirecta? Justo para financiarizar el proceso, otros elementos del proceso alimentario, o incluso por la interconexión que tienen las empresas, temas como salud, ¿no?, a través de esas empresas que están vinculadas con el manejo, por ejemplo, de las enfermedades crónicas no transmisibles como consecuencia de la dieta corporativa. ¿Por qué tiene un efecto río arriba y río abajo la dieta corporativa? Porque uno cree que solo se relaciona con el eslabón del consumo y de la nutrición. Porque la dieta corporativa como mecanismo de dominio, ¿sí?, tiene un componente de control territorial, empezando por nuestra primera soberanía alimentaria, que es el cuerpo, nuestro propio cuerpo. Pero la dieta corporativa está asociada con la destrucción del planeta, ¿sí?, por el sistema al que pertenece, el sistema agroalimentario y nutricional de tipo corporativista que le subyace, pero también porque destruye la diversidad alimentaria. Existe diversidad alimentaria porque nosotros como especie, en diferentes culturas, durante muchas generaciones, hemos decidido que lo que nos comemos en nuestro territorio de manera particular es lo que nos conviene y está adaptado a nuestras circunstancias. La dieta corporativa tiene esos efectos río arriba, porque termina afectando incluso el eslabón de la consecución. Y obviamente la transformación, todas las preparaciones tradicionales, adecuadas, culinarias, están desapareciendo a una velocidad muy grande, ¿sí? Eso es un efecto río arriba. Y un efecto río abajo es todas las consecuencias que tiene en su huella, ¿sí?, ecológica, la dieta corporativa en la regeneración de los mecanismos de volver a iniciar el proceso alimentario. En todos esos eslabones tienen metidos sus narices el sector financiero. No hay ninguno que escape. En algunos quizás más poderoso, en otros no. Dicho eso, y para ir cerrando la intervención, porque la idea es conversar, quisiera como mencionar cinco podría ser conclusiones, aun cuando alguna no la haya mencionado en mi intervención. Ojo con esto. La financiarización, tanto en la salud como en la alimentación, se nota mucho en la alimentación,
no está relacionada únicamente con cómo el sector financiero incide en decisiones económicas en esos dos sectores, sino que justo por los daños que ocasiona, la financiarización es cómplice de nuevas formas de ver la vida del sujeto social. ¿Sí? Un ejemplo, lo que pasó con pandemia. Lo que era inhabitual, que eran las compras digitales, utilizando canales financieros de alimentos, se volvieron una costumbre y la pandemia ya pasó. Reconfigura la forma como nosotros vemos la vida, el mundo, nuestras realidades y nuestros derechos. Y algo más grave, la forma como vemos el futuro de ese mundo. Segundo elemento, la financiarización, en la medida en que empieza a controlar territorios, bienes comunes, prácticas, al tiempo que desaparece otras, ¿sí?, limita nuestra capacidad como seres humanos de reaccionar, ¿sí?, socialmente a momentos de coyuntura o de crisis, ¿sí? En un libro que sacó FIAN Internacional que se llama Financiarización de la Alimentación, Capitalismo Clandestino, que es otra forma como lo denomina FIAN, a la financiarización, dan, por ejemplo, dan el caso de que ocurrió en la India cuando desaparecieron, creo que fueron billetes de 100 y 200 rupias. Hubo una decisión presionada por el sector financiero de desaparecer esos billetes de baja denominación para imponer a la fuerza canales financieros de intercambio y las consecuencias tan graves que trajo eso para personas que solo manejaban dinero en muy baja denominación. ¿Sí? Hubo muertes por eso. ¿Sí? Te reconfigura eso. Lo otro es que, y esto es muy importante, y en eso tenemos que estar alertos tanto en el campo de la salud como la alimentación. Un elemento clave de la financiarización es que está siempre buscando nuevos activos de qué apropiarse. ¿Sí? ¿Quién iba a pensar que el agua se volvió un objeto de los mercados del futuro? Los alimentos, un objeto de los mercados del futuro. ¿Sí? La riqueza biótica, un objeto de los mercados del futuro. El tema de los conocimientos es otro que es objeto de saqueo por parte de la financiarización. Con las patentes, ¿sí?, con las formas tradicionales de producir alimentos, con todo eso que está asociado al proceso alimentario, y sobre eso es muy importante tener en cuenta. El asunto de la digitalización está muy inserto con la velocidad y profundización como avanza esa financiarización, ¿sí? Por eso, en la medida en que, por ejemplo, a través de la dieta corporativa, los sectores financieros y las grandes corporaciones están configurando la relación con nuestra alimentación, infortunadamente hacia una situación muy peligrosa. Yo coincido con lo que tú dices. La financiarización funciona también como un mecanismo hacia el crimen programado, que tú lo dijiste ahorita. La financiación programa nuevas formas de violación de derechos de la alimentación y de crimen. Y coincido en que en este tribunal llevar la discusión hacia el tema de la salud y de la alimentación, quizás tomando como eje conductor, ¿sí?, la financiarización, es supremamente importante para recordar las luchas por la justicia que nos unen a todos y a todas y por la liberación de nuestros pueblos y de nuestros cuerpos. A estas alturas también, ¿no? En esa lógica de así como hay pueblo transversal, como tú dices, un pueblo transversal que está en todo lado, pero no tiene ningún derecho, que es la población migrante, también nosotros estamos perdiendo muchos elementos de soberanía frente a nuestro destino. Y cierro con algo último, que es algo que FIAN Colombia ha insistido mucho y ha desarrollado un concepto muy importante, es que nosotros tenemos que empezar, y esto está muy ligado con lo de la soberanía alimentaria, a la construcción de poder popular alimentario. ¿Sí? Que es cómo disputamos poder popular alimentario. Cómo disputamos no solamente las instancias de poder
Hay lugares donde es muy difícil, en Naciones Unidas es un imposible prácticamente, ¿sí? Pero hay estados en donde se abre una oportunidad, como el colombiano. Temo que de pronto haya frustraciones con el tiempo, ¿sí? Pero hay territorios donde se puede construir dinámicas para lograr tomar decisiones, la gente alrededor de su alimentación. Pero son decisiones que empiezan también por lo individual. Es cómo empezamos nosotros a resistir esta dinámica que le hemos venido diciendo. Dicho eso, y cierro ahí, ven cuán importante es el tema de la financiarización, cómo se enraiza en nuestra vida, en lo cotidiano, cómo es muy invisible además, incluso es muy compleja de entender incluso para quienes son expertos y expertas en el asunto, porque los actores que intervienen son de un espectro grandísimo, incluyendo actores criminales, por supuesto, si es que es exonerable considerar una institución financiera no criminal, no sea de derecho. Entonces, quería compartirles estas reflexiones alrededor de la alimentación, que ustedes entenderán tienen muchas conexiones con el tema de la salud, porque se retroalimentan ambos derechos. Gracias.